Hola, hermanos en la búsqueda. Hacía tiempo que no subía vídeos asiduamente y no por casualidad. Quizá el saber no ocupe lugar, pero el aprendizaje requiere de tiempo, dedicación y sacrificio. Además, he sido papá de dos criaturas de Dios, soberanas de concepción, de lo cual hablaremos en el futuro. De momento, sirva como excusa por mi ausencia. Como bien sabéis, acabo de subir 4 partes de una conferencia. Dan Benham es un joven estadounidense que se preocupó de averiguar el asunto en profundidad. Un ejemplo para todos nosotros. Alguien que se atreve a trascenderse a sí mismo, de aceptar que no sabe nada, y capaz de empezar de cero, descubriendo paso a paso, punto por punto, el fraude del sistema bancario, introduciéndonos involuntariamente al mundo de la soberanía. Es un caso que me recuerda mucho al de Marcus Rey Servidor. El sistema bancario y el sistema legal son uno y el mismo. El que haya podido escuchar a Dan Benham y comprenderlo, sea de mi traducción o el que tenga la suerte de entender el inglés a través de su vídeo original, comprende cómo se positivizan las leyes, cómo pasamos de la intención del Congreso a su manifestación a efectos legales. Algunos pueden pensar, es que solo habla de Estados Unidos, eso no sirve en España. Bueno, permíteme decirte que entonces te has perdido la esencia del asunto. No es cuestión del país, ni de las normas o estatutos vigentes en una región. El sistema legal es el mismo en el mundo entero. Otra cosa es que una cosa sea legal en unos países y otra no. Pero el sistema legal en sí, todos los tribunales del mundo, tienen algunas herencias en común que de hecho los hacen indistinguibles. Toda norma, código o estatuto emana en primera instancia del sistema de conductas o cultura de una sociedad. De ahí que toda ley, regional o nacional, tenga una fuente consuetudinaria, ya que se basa en sus costumbres o cultura. Da igual el país en el que te encuentres, da igual lo desfasadas o avanzadas que te parezcan las normas o ciertas normas de una nación. No importa que los suizos tengan unas políticas que te parezcan más justas y que las normas etiopianas te parezcan menos justas. Todas emanan de una fuente de derecho común, que se establece claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El asesinato es castigado en el 100% de los países. ¿Normal? El robo está castigado en el 100% de los países. Es normal y entendible. Si toda sociedad humana se rige por sus costumbres o su cultura, y toda cultura que haya prevalecido establece el respeto por la vida humana como base de la propia supervivencia de la cultura, tradición o nación, indistintamente, tenemos que el mismo instinto natural de supervivencia se manifiesta en acto como lo que llamamos moralidad o actos morales, que son el equivalente a estar en honor en comercio, entendiendo comercio como toda relación humana en la que esté involucrado un intercambio. En otras palabras, la moral es una norma de conducta humana, pero no una norma escrita, establecida por el hombre o positivizada, sino que le es natural, propia e inalienable, y es la fuente y esencia de su propio derecho. Y como norma de conducta humana, tiene su jurisdicción sobre el campo de las relaciones, que es en última instancia la forma que toman las transacciones, sean de activos tangibles o intangibles, sea por placer o por obligación, sea por deuda o por derecho. Y de esta forma entendemos cómo de intrínseca es la relación entre el mundo comercial, contractual y el mundo judicial o normativo. Todo trata de regular la forma en que se relacionan los hombres. Cuando hemos comprobado que la moral es la única forma posible de hacerlo, ya que de otra forma podríamos caer en un conflicto de intereses, lo que sería una aberración dentro de una misma especie, incomprensible y destructivo, siendo una posible fuente para un hipotético fin del mundo. Hoy en día, me atrevería a decir que siempre todo se ha regido por el comercio. Los asuntos administrativos que ocupa cualquier departamento de justicia se basan meramente en asuntos mercantiles. Muy atrás quedaron los juicios entre partes por derechos en la tierra. La globalización y el avance frenético del comercio y de las tecnologías entre distintas naciones han dado lugar a las regulaciones internacionales y tratados de índole o carácter comercial.
Y estas normas o leyes que regulan las relaciones entre empresas a lo largo del mundo y de las naciones es el mismo Código Uniforme de Comercio. Desde el UCC tenemos acceso a las reglas y las costumbres del comercio entre naciones. Igual que todos los países disponen de diferentes políticas monetarias, también disponen de diferentes legislaciones o normas. Lo que hemos visto es que no cambian las bases, respetan más o menos los derechos humanos. Podemos entender que eso puede depender del grado en el que la población local esté involucrada o la misma afinidad que tengan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el equivalente positivo a los derechos inalienables naturales otorgados por Dios. Lo que llamábamos países fueron ideas que tuvieron sentido en la primera mitad del siglo XX hacia atrás. ¿O acaso alguien piensa que Coca-Cola sea de izquierdas o sea de derechas? No sé. Me parece que la Junta de Accionistas de Coca-Cola habla sobre números, sobre balances, sobre déficits, superávits, etc. Pero dudo mucho que esas juntas se hablen cosas como, no sé, primero le vendemos a los españoles y luego a los extranjeros, o yo qué sé, cosas como mejor vendemos a mujeres, pobrecitas, que han sufrido mucho. En las juntas de accionistas se hablan de proyectos, estimaciones, de finanzas, de estructuras, normas, de estatutos. Lo que quiero decir es que todo país que tenga como base un sistema monetario, fiduciario o crediticio, de hecho, vive en una corporación. Todo país es de hecho una corporación. En este canal hemos demostrado cómo todos los países, tanto los países como los políticos o instituciones, tienen un número DUNS. Y este número DUNS los identifica en el comercio internacional. Este número DUNS lo tienen para identificarse como empresas en el mundo. El ayuntamiento de tu barrio es de hecho una empresa, la policía de tu barrio es otra empresa, todo lo que tú creías público es de hecho una empresa. Y como toda empresa, su ánimo es de lucro. Entonces, ¿cómo obtiene el dinero nuestro sistema judicial? De nuevo, seas del país que seas, requiere de lo que ellos mismos llaman consumidores de justicia, que es el mismo Dios legislador llamado pueblo, dirigido por entidades llamadas representantes, que promueven legislaciones que aplican sobre el mismísimo Dios fundador denominado pueblo, administrado por un departamento designado por el Dios legislador pueblo llamado Administración de Justicia, donde lejos de practicar la justicia en mayúsculas, se practica el humanismo secular y la iniquidad, tratando únicamente asuntos mercantiles. Quizá por ignorancia del propio Dios fundador pueblo, en España, los errores no enmendados de la legislación o de la interpretación del Congreso nos ha llevado a este punto de la historia, donde el ser humano es esclavo de sí mismo, sin ser siquiera consciente. Quizá el descuido, quizá la pereza, desconozco el motivo, pero el hecho es que la humanidad es inconsciente. Y esto se da porque el individuo lo es. Y para que el individuo lo sea, solo puede haber dos explicaciones. Que lo sea de forma voluntaria o de forma inducida. Ya que ningún otro animal es idiota por naturaleza, y entiendo que toda especie se rige por sus propios códigos y normas no escritas, pero sí bien definidas o definibles, asumo que el ser humano, con mayor o menor capacidad para entender las leyes que rigen sobre su propia naturaleza, más o menos ajeno a ellas, el ser humano, como parte de la creación, inherentemente e intrínsecamente afiliado a la Tierra, le sería imposible ser exógeno a la inteligencia que gobierna sobre las leyes naturales, de las cuales el ser humano es parte. Y aunque algunos podrían escoger la ignorancia, ésta siempre se vuelve en su contra, ya que la verdad siempre es la misma, aunque uno decida mirar hacia otro lado. Por lo tanto, descartaría que la razón fuera su propia estupidez, incluso teniendo en cuenta la navaja de Ockham, descartaría la estupidez como razón principal, al menos de forma voluntaria, ya que la naturaleza se perpetúa a través de mecanismos eternos y un ser de naturaleza idiota habría sido ya destruido por su propia estupidez. La otra posibilidad es que haya sido guiado deliberadamente al error, lo que me lleva a la pregunta de ¿por qué va mal el mundo?
Pues va mal, porque tú, querido oyente, porque yo, el que habla, nos hemos dejado llevar por la idea frente a la verdad. Porque nos hemos relacionado con la idea, pero no con los hechos. Hemos imaginado, pero no hemos visto. Hemos oído, pero no escuchado. Hemos hablado, pero no hemos dicho nada. Y eso solo puede haber pasado si has olvidado quién eres. Y eso, para que pase eso, se necesita que deliberadamente hayas sido inducido al error, ya que está en tu naturaleza aprender del error. Así que podemos concluir inequívocamente que la humanidad entera ha sido inducida a este estado. Yo no deseo precipitarme y acusar a unos o a otros. Por ejemplo, en algunos canales escucharás que los Rothschild, los Rockefeller u otros magnates son de hecho los dirigentes del mundo. Pero de hecho y en verdad, estos hombres dirigen sus empresas bajo el mandato de las leyes y no toman decisiones sin su departamento legal presente. Todo contrato o documento legal, toda decisión, ha de pasar indistintamente por manos de su departamento legal, por lo que podemos concluir que son los abogados y jueces los que le dan forma al comercio, que es el mismísimo motor de la sociedad, y casualmente el derecho mundial pasa por el Temple Bar, o Colegio de Abogados Internacional, y la norma máxima es el Código Uniforme de Comercio, la Biblia de Comercio Internacional, y esto encaja con la idea de que el comercio mundial, internacional, se rige por una norma común o normas revisadas por los arquitectos del comercio internacional, o Temple Bar, dando la casualidad que muchos de los dirigentes, directores o altos cargos en la directiva de esta asociación llamada Colegio de Abogados Internacional pertenezcan o a su vez tengan cargos dentro de la institución del Vaticano, ya que el Vaticano fue en quien promulgó las bulas papales, como la Unum Sanctum, donde reclamaban el control del mundo o autoridad sobre la ley de la tierra a través de la del mar, en lo cual entraremos en otro vídeo, porque si no, este se haría eterno. Así que de momento quedémonos con la importancia de esta serie de 4 vídeos que os he traído, deteneros, mirarlo, entenderlo y después revisar el próximo vídeo que os traigo. Un clásico que pocos recuerdan, pero de importancia trascendental. Un gran olvidado por todos, que puede ayudar a llevar a puerto muchas de las ideas que por ahora solo pasean por vuestras cabezas. Con todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos y recordar, fortitudine vincimus.